¿Conoces Granada y su cultura? Cada semana de lunes a jueves en Más de Uno Granada, con la colaboración de la agencia Albaicín, iremos dando pistas sobre un monumento, lugar o personaje ilustre relacionado con la historia del barrio más antiguo de Granada. Y los viernes comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso. Si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es y si eres el primero en acertar obtendrás regalos 100% granadinos. Bien, pues a la 1:11 vamos a decir que efectivamente durante toda esta semana hemos estado ofreciendo pistas sobre el insigne, majestuoso, excepcional músico Manuel de Falla. Don Manuel de Falla era el personaje que estábamos intentando buscar durante estos días. Perdone. Y bueno, ha sido exactamente Lourdes Colina Obeso la oyente que ha ganado esta semana nuestro concurso, con lo cual pues felicitarla desde aquí y enseguida, perdone, nos pondremos en contacto con ella. Vamos a saludar enseguida a nuestro invitado. Pues sí, es alergia, lo que decíamos por aquí. Nos acompaña hoy don Federico Asna Menduiña, que es conservador de la Casa Museo Manuel de Falla. Federico, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros. Bueno, unos minutos para hablar del maestro Falla. ¿Cómo era don Manuel? Don Manuel de Falla era un músico universal, un músico español, natural de Cádiz, que vino a Granada enamorado de la ciudad. Él estuvo aquí viviendo 20 años, quizá los mejores de su vida, porque lo que quería era vivir en Granada. Los mejores y quizá los peores también, porque le coge la guerra civil. Le coge la guerra civil y a la finalización se va a Argentina. Pero hablamos de, bajo mi punto de vista, el siglo XX español en cuanto a proyecciones. Lorca en literatura, Picasso en pintura y Falla en música. Federico, ¿se sabe por qué decide venirse a Granada? ¿Cuáles fueron sus motivos? Él estaba enamorado de la ciudad. Decía que era como París en pequeño. Y de hecho así se lo dice Ángel Barrios y así se despide muchas veces en sus cartas, llamando a Granada Granada la Bella, o me siento en Granada como en el centro del mundo, como si Granada fuera un pequeño París. El ambiente cultural, universitario, de los cafés, las tertulias, la Belle Époque granadina, le subyugaban, le entusiasmaban a Falla. Los más, bueno, no críticos, pero los que han escrutado minuciosamente su obra, su trayectoria, dicen que fue poco prolífico, que produjo poco, ¿no? Sí. No fue un músico prolífico si los comparamos con otros, porque Falla era muy perfeccionista, trabajaba insistentemente una y otra vez en la misma obra. Como muestra la Atlántida, él está 20 años escribiendo la Atlántida y muere y no la termina. La tiene que terminar su alumno Ernesto Hafner. 20 años trabajando en la Atlántida y no la pudo acabar. Personalmente, ¿cuál cree usted que es su obra más brillante o sus obras más populares o más perfeccionistas, en fin, aparte de la Atlántida, ¿no? que quedó inconclusa por su parte, ¿no? Me gusta mucho Noche en los Jardines de España, inspirada en las obras de Rusiñol, y me gusta mucho también El amor brujo, muy sensual y escrita en homenaje a Pastora Imperio. Señor Asna, ¿por qué se va a Argentina Manuel de Falla? Cuando termina la Guerra Civil Española, muy dolido con todo lo que ha pasado, se va a Argentina esperando que las cosas se calmen en Europa, porque empieza la Segunda Guerra Mundial. Además, la institución española de Buenos Aires le ofrece dar unos conciertos y él lo acepta. Era una forma también de cobrar derechos de autor, cosa que con la guerra pues no estaba cobrando. Acepta esos conciertos y va a Argentina, concretamente a Buenos Aires, pero como el aire de Buenos Aires le sentaba mal, se va a la provincia de Altagracia, Córdoba, al Cerro de los Espinillos, porque él tenía problemas de tuberculosis. De pequeño tuvo una tuberculosis y nunca curó bien, y era asmático. Pero yo entro en polémica muchas veces con algunos escritores, historiadores,
que hablan del exilio de Falla. No, Falla no exilia. Falla se va voluntariamente, que no es lo mismo. El gobierno de Franco le ofrece cosas para quedarse, pero él no las acepta. Él no las acepta, no quiere que se politice con su figura, etcétera. Incluso le ofrece una pensión de 25.000 pesetas, etcétera. Y descontento con la situación que había en España, bueno, él le da la espalda a la República por los ataques a la Iglesia. Falla era de comunión diaria, sí. Iba a misa cada día. Pero claro, con el régimen de Franco tampoco está a gusto. Iba a misa a San Cecilio, ¿no? Cerquita de casa, ¿no? De su pequeño Carmen, ¿no? Cerquita del Carmen. Carmen que él alquila, Carmen que está en la calle Antequeruela Alta, en el número 11, y que él alquila por 960 pesetas al año, que hoy serían 5 euros. Pero entonces era una cifra muy, muy interesante. Bueno, don Manuel de Falla era un poco hipocondríaco, ¿verdad, Federico? Un hombre muy austero, ¿no? Sí, muy sobrio, muy espartano. Sí. ¿Quién decora la casa? Claro, decimos, ¿quién decora la casa? Cuando la casa es de lo más austero que hay, que podemos ver, ¿no? Pero los consejos... Aún así alguien le asesoró, ¿no? Sí, los consejos, como el zócalo de Esparto, el azul de las puertas, se los da el pintor vasco Zuloaga. Zuloaga era un asiduo a la tertulia de Falla, las tertulias que hacían en el Carmen, que le llamaban las tertulias en la Antequeruela. Esa calle se llama Antequeruela porque ahí se refugiaron los moriscos que huían de Antequera. Todavía tiene el nombre de Antequeruela, pero ahí hacían tertulias los domingos por la tarde. Las tertulias que acudía Federico García Lorca, Miguel Cerón, Juan Ramón Jiménez, Zuloaga, Fernando de los Ríos, y pues conversaban absolutamente de todo. Qué interesante la vida y sobre todo el trabajo ejecutado, realizado por el maestro Falla, que bueno, tuvo un durísimo golpe con la muerte de su amigo Federico, ¿no? Sí, él hace lo posible por salvarlo. Y le llegan a dar un recadito, sí, ¿no? Le llegan a decir que no se meta en esos asuntos. Él hace lo posible, pero claro, esa orden vino de arriba y no pudo hacer nada. De hecho, cuentan que cuando le dan la noticia a Falla, se encuentra con el padre de Federico en la puerta y se funden los dos llorando en un abrazo. Murió de infarto en Altagracia, ¿verdad? En Altagracia, él muere de un infarto cuando le faltaban 9 días para cumplir 70 años. Y hoy está enterrado en la cripta de la Catedral de Cádiz junto a un escritor español, gaditano también, que se llama José María Pemán. Sí, señor. Don Federico Asna Menduiña, conservador de la Casa Museo Manuel de Falla. Si no han estado, por favor, no dejen pasar más días sin hacerlo, porque ese hogar del maestro Falla hay que verlo y hacerse una idea de cómo era su modo de vida, que era sobre todo pues muy humilde, ¿no? Porque pudiendo tener capacidad, por ejemplo, para haber comprado aquella casa, no lo hizo nunca, claro. Siempre vivió de alquiler, ¿no? Como dice el escritor paisano mío de Úbeda, Antonio Muñoz Molina, la Casa Museo Manuel de Falla es un punto de referencia obligada para la cultura española. Exacto, es así. Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Más de uno Granada, Onda Cero.